noche, porque son muy... Te aseguro, yo no como plátanos de noche, ¿verdad? Es una costumbre, una enseñanza de mi mamá. Y aquí llega, imagínate, lo que dice aquí. Culture relates to shared attitudes, values, expectations, habits, customs, and rituals of a cultural group. So, es algo que es muy poderoso, muy importante, y si queremos llegar a si existe un conflicto real, tenemos que tomar en cuenta la cultura de la persona. Ahora, aquí somos todos hispanos, salvo Dr. Roberts y White House, pero los demás, pero te aseguro que hay muchas diferencias en culturas. Aquí, mira, individuals de 33 a 44, collective es 27, 42. Hay muchas diferencias en culturas. So, we need to 10 en cada una. tenemos que ver que todos tenemos estos lentes culturales, esta cosmovisión cultural que bloquea comunicación, que distorsiona comunicación, y tenemos que tomarlo en cuenta para ver si podemos llegar al punto donde podemos identificar, ¿verdad?, un conflicto real. Ahora, ¿cuáles son? Hay varias fuentes de reglas culturales, y hay cientos de reglas culturales. Ahora, ¿cuáles piensan ustedes que es fuentes de reglas culturales? Ya dije una, la familia, ¿verdad? ¿Cuáles serían otras fuentes de reglas culturales? Educación es una muy importante. Abogados, médicos, y también entre médicos y entre abogados hay también muchas diferencias. Educación es algo. ¿Qué más? Geografía, ¿verdad? Región geográfica. Yo me acuerdo que estaba en una reunión en Monterrey, y era en la Cámara de Abogados en Monterrey, y dice, no, nosotros somos del norte, allá al sur, no, o sea, ¿verdad? Región, ¿verdad? Llega, ¿qué más? Pues en este caso también podría ser la fe o religión que tenga ese grupo de personas, ¿no? ¿Verdad que sí? La fe, la religión, en la manera de ver las cosas. De ver las cosas, ¿verdad? Cualquier cosa que eso puede ser muy, muy importante. ¿Qué más? Las costumbres mismas se pueden Las costumbres vienen, ¿verdad?, de estas fuentes, familia, etnicidad también es muy importante. Ahora, todos son mexicanos, ¿sí? ¿Sí? Porque les digo eso porque yo impartía clases en escuelas de derecho en México, y me dice un profesor allá, por aquí andaba un profesor de Houston, y por aquí andaba. Le digo, pues sí, no, él es una persona, es decano de una escuela de derecho
en Texas. Dice, sí, pero es cubano. Como si era una... Por eso pregunté que si había cubano. Lo que quiso decir no es blanco. Pues no, hay cubanos blancos, pero es nomás etnicidad, ¿verdad? Nacionalidad, ¿verdad? Y te voy a decir, es muy importante estas cosas porque realmente son muy real. Si tú ves conflictos donde ves conflictos, dices, oye, pues, ¿por qué andan aquí tan enojados? Muchas veces pueden ser por factores muy, muy raros. Ahora, las reglas culturales son invisibles y poderosas. Nos dicen cómo se debe decir algo. También nos permiten llegar a juicios acerca de algo. Pues eso no es justo. Eso sí es justo, ¿verdad? Eso no se debe hacer. Muchas veces gente me dice, mira, eso, lo que hizo el hermano, eso no se debe hacer. ¿Por qué? ¿Verdad? Por una regla cultural, ¿verdad? O cómo se dice las cosas. Incluso, Sí. también una diferencia cultural puede ser pues no el lenguaje, porque no se habla otro idioma en caso de que sean de un mismo país. Sí. Los Pero- Chiapas sí hablan otro idioma. Pero usar términos que tienen diferentes significados en las regiones. Exactamente. Eso Exactamente. genera- Fíjate, Son el regionalismos. lenguaje es evidencia de cultura, ¿verdad? Mira, yo nací en San Antonio, mi esposa nació en Monterrey. Y yo la conocí cuando estudiábamos en la universidad aquí en St. Mary's. Y ella aprendió español primero y luego aprendió el inglés. Y me acuerdo cuando estábamos estudiando, en inglés, la frase es, I don't mean to disturb you, but could I ask you something, ¿verdad? I don't mean to disturb you, pero en español es, no te quiero molestar, ¿verdad? Pero vino y me dice, Tony, I don't want to molest you. Yo le dije, go ahead. Para ella, she Ha sido una familia muy grande. Eso es lo que de verdad. Sí. That's precisely it. Tenemos que tener ahora, yo sabía lo que quería decir. Tenemos que tener mucho cuidado. Fuimos a visitar a mi hija en California. California también es un lugar un poco raro. Estoy enseñando, ¿verdad? La cosmovisión. La cosmovisión. Pero me dice, Dad, mira cómo se llama esa pizzería. Y la pizzería se llama... Así se llama. Déjame lo tomo. Y dice, y cuando les llamas por teléfono, así contestas. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice en chapaneco? Nunca sabes, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado, porque el lenguaje es lo que ves primero en cultura, ¿verdad? Es lo que se ve más en la cultura. Ahora, esto trae, obvio, si estas reglas culturales entran en nuestro conocimiento y nos ubican de lo que es justo o injusto, o cómo se deben hacer las cosas, cómo se debe
decir las cosas. Si lo dices en una manera distinta, pues no es correcto eso. No debías de hacer eso, no debías de hacer eso o pensar eso. Son errores cognitivos, errores en pensamiento. Ahora, entonces, tenemos en este lado todo esto que estamos viendo, ¿verdad? De las reglas culturales que casi nos obliga a llegar a un juicio, make a judgment about something. Y luego vemos, pues, cómo piensa el humano. Los psicólogos dicen que como somos finitos, operamos bajo el concepto de bounded rationality. Tenemos límites en lo que pensamos. Dios es infinito. El hombre es finito. Necesitamos algún orden, algún marco, a frame of reference. Es cierto que hay unos que tienen cajas más grandes, ¿verdad? Como Paul, right? Has a big box. Pero comparado con Dios, también piensa en una caja. Ahora, entonces necesitamos esta referencia, porque somos humanos, tenemos que tener algo que nos ubique. Y luego aquí están las reglas culturales, muy ansiosas para establecer este marco, ¿verdad? Y entonces empezamos a pensar en esa manera. Y luego es cierto que nosotros tenemos un sinnúmero de impulsos que vemos, gente que conocemos, lo que dicen, lo que sale en la televisión y todo. Es una cantidad enorme de información que estamos recibiendo y necesitamos algún sistema para poder traer orden a esta información que estamos recibiendo. ¿La personalidad entra también en regla cultural o es otro factor? La personalidad realmente es una faceta de la lente individual, pero también hay conceptos de cultura que forman personalidad, como el anglo normalmente se reconoce como una persona muy agresiva, ¿verdad? Y pueden ser agresivos, pero de repente a lo mejor no son. Yo conozco muchos alumnos en Pepperdine. Sí, porque a veces, dependiendo del carácter, la persona agarra ciertos rasgos culturales y otro los rechaza, a pesar de estar en el mismo ambiente. Pero la cosa es que cultura también, la más poderosa fuente de cultura probablemente es la familia. Sí. ¿Cómo, qué aprendiste de niño? Porque lo tienes desde el nacimiento, ¿verdad? Pero aún así hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias. Entre hermanos hay mucha diferencia, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde entra la personalidad, ¿verdad? Y tenemos toda esta variedad de información. Necesitamos un marco para poder establecer orden. Y aquí, como se indica que esto te permite llegar a un juicio, a algo, to make a judgment about something. Ahora, ¿qué es el problema con esto? Puede estar equivocado, ¿verdad? Puede estar equivocado. Y si dudas la fuerza de este poder, ¿qué es la primera cosa que piensan cuando oyen la palabra abogado? Right? El pastor Saúl. Corrupción, Pienso en el pastor Saúl. naturaleza pecaminosa. Aquí se cambió porque el pastor está aquí. Es evidente.
se empiezan a reír, ¿verdad? O un Injusticia. vendedor de coche usado, ¿verdad? También. Abusivo. Abusivo, ¿verdad? Mentiroso, ¿verdad? Malas bestias. El problema es que Qué bárbaro. no todos los Americanistas. vendedores de autos usados son ratas. Hay gente Menos decente, rata. ¿verdad? Y uno que otro abogado. Y otro que ahí no vamos a entrar. Demasiada maldad. Pero eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que estar consciente del error cognitivo. Siempre, porque todos cometimos ese error. Y todos sufrimos de ese error también. Que gente nos está juzgando. Es algo que es parte de la humanidad. Y en los materiales yo trato con 3, que son muy prevalentes en esta área de resolver conflictos. Uno es lo que le nombran los psicólogos transference, que está en la página 15. Y la definición, ahí está, transference is the subconscious redirection of feelings from one person to another. Ahora, el ejemplo que pongo aquí en los materiales, yo fui a una conferencia de árbitros hace varios años y un expositor sale a presentar su papel y yo no lo conocía y empezó a hablar y dije, mira qué inteligente es esa persona. Y seguí y luego pensé, mira, él tiene un nivel de integridad muy alta. Y luego pensé, ay, ¿y por qué llegué a ese juicio si ni lo conozco? Pero lo vi, se parecía a un colega que sí tenía esos atributos. ¿Qué hice? Y cometí el transference. The subconscious redirection of feelings from one person to another. Pensaba bien de mi colega, automáticamente pensé bien de esta persona. Ahora, ¿qué pasaría si mi colega yo pensaba que era una rata bien hecha? Pues. Iba a pensar la misma cosa de esta No, persona. ni le creo, ¿no? Así. ¿Verdad? Es lo que pasa en las culturas, que ya tenemos estigmas de Ah, ciertas sí. personas. Y, y eso es Estereotipos. otro, es el estereotipo, ¿verdad? Todos son iguales, ¿verdad? Es lo que es estereotipo, ¿verdad? Tienen este defecto de carácter y todos son iguales, ¿verdad? Doctor, Sí, pero en ese caso de los estereotipos, sí. ¿cuál sería una diferencia en hacer una Exactamente. transferencia a ver un estereotipo? Y yo lo pongo en el ejemplo donde cuando yo trabajé en Chicago, Sí, trabajé al lado de muchas personas de raza afroamericana. sí, Y las personas con las ¿Dónde que yo estuvo Chicago? trabajaba cabían en el estereotipo de personas que trabajaban el mínimo tiempo, buscaban solamente su propia ganancia. Si tenían que trabajar 30 horas, trabajaban 29 para no perder sí, el welfare, que Sí. es lo que más le dicen que abusan. sí, sí. Entonces, estando frente a algo que cabe dentro del estereotipo, Sí, ese es el problema y de... viendo la otra parte de, bueno, en una cierta manera es incorrecto hacer el transfer. Sí, sí. ¿Cómo se haría esa distinción, o sería correcto decir, bueno, es que si yo estoy trabajando en este lugar y veo a una persona así, lo más probable, un 90% tal vez, sería que cayera dentro de ese estereotipo? Ahora, y ese es el problema de ese error cognitivo, ¿verdad? Porque muchas veces puede haber razón por pensar en esa manera, pero el error es en pensar que la persona con quien tienes conflicto es así, Bueno, yo porque puede ser la excepción, ¿verdad?
puede ser la excepción. Bueno, esos errores cognitivos yo los veo que son, o sea, suceden espontáneamente. Así es. O sea, uno no es como que voy a buscar es esto y cometo el error, sino que llega. Actúas, Entonces, porque es como un programa de computación, Como ¿verdad? las emociones llegan, nada más. Como No yo abro mi computadora and I want to get into the Word program, I just click onto Word and I go to Word. La computadora no me manda a algún otro lado, ¿verdad? Y es la misma cosa aquí. Entonces el problema no es tenerlo, sino lo primero que se hace es darse cuenta, ser conscientes de ello y luego comprobar o descartar. What I call the aha moment. Wait a minute. Esta persona, es nomás porque es de ese color y mucha gente tiene ese tipo, ese no quiere decir que esta persona Es un talibán. es un igual, ¿verdad? Digo, Es terrorista. ¿Qué estamos tratando de hacer aquí? Es ver maneras para eliminar los factores que pueden distorsionar o bloquear comunicación. Si tú como mediador tenemos que tomar en cuenta nuestros prejuicios, ¿verdad? Porque normalmente si persona uno tiene mucho de la cultura como yo, automáticamente voy a estar pensando, esta persona está correcta y esta persona no está, ¿verdad? Tenemos que ver, wait a minute, hay diferentes culturas, hay errores cognitivos. El estereotipar es dañino porque, y realmente el error cognitivo que se liga con el estereotipar no es tanto transference, sino attribution, que también lo trato aquí. Attribution es atribuir a un defecto de carácter algo que estamos viendo. Yo me acuerdo que en una conferencia estábamos hablando, porque vamos a hablar con los protocolos, vamos a hablar el protocolo de cómo relacionamos con tiempo, ¿verdad? Y le dije, mira, hay a veces el error cognitivo es atribuir un defecto de carácter por lo que estás viendo. Por ejemplo, si pones una cita a las 9 y no llegas a las 9, se levanta el señor y me dice, si alguien dice que va a estar a las 9 allí y no está, es un mentiroso y no se puede, wow, ¿qué? Estamos Así es. estamos viendo un defecto en carácter por algo que estamos viendo. Sería muy legalista. ¿Ves? Ahí está el conflicto, right? Es un mentiroso, no llegó a la hora que debía llegar. Oye, pero ¿cuál es el problema si los dos son negros? La dialéctica, súbelo a un nivel. No, pero sí ven, ¿verdad? Que ¿cuál es la idea aquí? Todos sufrimos de este error Si no, no hubiera conflicto. cognitivo, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar en cuenta que nosotros cometimos esos errores y que también vamos a sufrir de esos errores. Ahora, ¿preguntas? ¿Comentarios con respecto a los errores cognitivos? ¿Todo bien? El problema del habla no es cognitivo. El ¿Cómo? problema de expresión, de habla, no es... ¿Los lenguajes? Sí, también. El lenguaje es la manifestación principal o más evidente de cultura,
¿verdad? Ajá. La comunicación, la manera de comunicar es a través de lo que decimos, pero también hay otros factores y eso es algo cultural también. Hay culturas que comunicación son con palabras, pero hay otras, bueno, no, comunicación es también el contexto de la situación, ¿verdad? Es que, bueno, en mi caso trabajo en una iglesia donde la gran mayoría de los conflictos se genera por Por WhatsApp. el habla, por